Bienvenidos a este módulo de WAN Concepts o conceptos WAN. Como saben, las redes de área local se llaman LAN. El nombre implica que su LAN es local para usted y su pequeño negocio en su casa u oficina. Pero ¿qué pasa si su red para un negocio más grande, tal vez incluso una empresa global, no puede operar una gran empresa con múltiples sitios sin una red de área amplia, que se denomina WAN? Este módulo explica qué son las WAN y cómo se conectan a Internet y también a su LAN. Comprender el propósito y las funciones de las WAN es fundamental para su comprensión de las redes modernas. Entonces, empecemos con los conceptos de WAN. Como objetivos de este capítulo tenemos que explicar cómo las tecnologías de acceso WAN pueden ser usadas para satisfacer los requerimientos empresariales. Como objetivos de cada tópico tenemos que explicar el propósito de las WAN, cómo operan las WAN, opciones de conectividad tradicional WAN y su comparativa, comparar las opciones de conectividad WAN modernas, comparar las opciones de conectividad basadas en Internet. Veamos ahora las diferencias entre una red LAN y una red WAN. Las LAN proporcionan servicios de red dentro de una área geográfica pequeña, es decir, red doméstica, red de oficinas, red de edificios o red de campus, mientras que las WAN proporcionan servicios de red en grandes áreas geográficas, es decir, dentro y entre ciudades, países y continentes. Las LAN se utilizan para interconectar computadoras locales, periféricos y otros dispositivos. Las WAN se utilizan para interconectar usuarios, redes y sitios remotos. Una LAN es propiedad y está administrada por una organización o usuario doméstico, mientras que las WAN son propiedad y están administradas por proveedores de servicio de Internet, teléfono, cable y satélite. Aparte de los costos de infraestructura de red, no hay tarifa para una LAN. Los servicios de WAN se proporcionan por una tarifa. Las LAN proporcionan altas velocidades de ancho de banda, utilizando servicios de Ethernet y Wi-Fi con cable. Los proveedores WAN ofrecen velocidades de ancho de banda bajas a altas, a largas distancias, utilizando redes físicas y complejas. Las WAN privadas y públicas pueden ser creadas por una variedad de diferentes tipos de organizaciones. Una organización que quiere conectar usuarios en diferentes ubicaciones, o un ISP que quiere conectar clientes a Internet, o un ISP o telecomunicaciones que quiere conectar ISPs. Una WAN privada es una conexión dedicada a un solo cliente y proporciona un nivel de servicio garantizado, ancho de banda consistente y seguridad. Una conexión WAN pública generalmente es provista por un ISP o proveedor de servicios de telecomunicaciones que usa Internet. En este caso, los niveles de servicio y el ancho de banda pueden variar y las conexiones compartidas no garantizan seguridad. Topologías WAN. Las topologías físicas describen la infraestructura de red física utilizada por los datos cuando viaja desde una fuente a un destino. La topología WAN física utilizada en las WAN es compleja y en su mayor parte desconocida para los usuarios. Considere a un usuario en Quito, Ecuador, que establece una llamada de videoconferencia con un usuario en Lima, Perú. Aparte de la conexión a Internet del usuario en Quito, no sería factible identificar todas las conexiones físicas reales que se necesitan para admitir la videollamada. En cambio, las topologías WAN se describen utilizando una topología lógica.
Las topologías lógicas describen la conexión virtual entre el origen y el destino. Por ejemplo, la llamada videoconferencia entre el usuario de Quito y Lima sería una conexión lógica punto a punto. Las WAN se implementan utilizando los siguientes diseños de topología lógica: la topología punto a punto, hub and spoke, doble referencia, de malla completa, parcialmente mallada. Como nota adicional tenemos que las redes grandes generalmente implementan una combinación de estas topologías. Conexiones de portadoras. Otro aspecto del diseño de WAN es cómo una organización se conecta a Internet. Una organización generalmente va a un acuerdo de nivel de servicio con un proveedor de servicios. Este acuerdo describe los servicios esperados relacionados con la finalidad y disponibilidad y confiabilidad de la conexión. El proveedor de servicios puede no ser el proveedor real. Un operador posee y mantiene la conexión física y el equipo entre el proveedor y el cliente. Por lo general, una organización elegirá una conexión WAN de un solo operador o de doble operador. La conexión de un solo operador es cuando una organización se conecta a un solo proveedor de servicios, como se ve en la figura. La firma de acuerdo de servicio entre la organización y el proveedor de servicios es negociable, y la desventaja de este diseño es que la conexión del operador y el proveedor de servicios son puntos únicos de falla. La conectividad de Internet se perdería si falla el enlace del operador o el enrutador del proveedor. La conexión WAN de doble portadora proporciona redundancia y aumenta la disponibilidad de la red. Como se muestra en la gráfica, la organización negocia acuerdos de nivel de servicios separados con dos proveedores de servicios diferentes. La organización debe asegurarse de que estos proveedores utilicen un proveedor diferente, aunque es más costoso de implementar. La segunda conexión se puede usar para redundancia como un enlace de respaldo. También proporciona o podría usarse para mejorar el rendimiento de la red y equilibrar la carga de tráfico. Redes en evolución. Los requisitos de red de una empresa pueden variar drásticamente a medida que la empresa crece con el tiempo. La distribución de empleados ahorra costos de muchas maneras, pero aumenta la demanda de la red. Una red no solo debe satisfacer las necesidades operativas diarias del negocio, sino que también debe poder adaptarse y crecer a medida que la empresa cambie. Los diseñadores y administradores de redes enfrentan estos desafíos eligiendo cuidadosamente las tecnologías de red, los protocolos y los proveedores de servicio. También deben optimizar sus redes mediante el uso de una variedad de técnicas y arquitecturas de diseño de redes. Se utilizará como ejemplo la empresa Span Engineer, una firma de consultoría ambiental que tiene un proyecto de desechos domésticos en electricidad y ha desarrollado este piloto para el gobierno municipal de su área local. Esta compañía inicialmente constaba de 15 empleados que trabajaban en una pequeña oficina, como se muestra en la figura. Utilizaron una única LAN que estaba conectada a un enrutador inalámbrico para compartir datos y periféricos. La conexión a Internet se realiza a través de un servicio de banda ancha común llamado DSL, que es suministrado por un proveedor local de servicios telefónicos. Para respaldar sus requisitos de TI, contrataron servicios del proveedor de DSL. Red de campus. En pocos años, la compañía creció y requirió varios pisos de un edificio, como se muestra en la figura. La compañía ahora requería una red de área de campus, CAN. Un CAN interconecta varias LAN dentro del área geográfica limitada. Se requieren múltiples LAN para segmentar los diversos departamentos que se conectan a múltiples conmutadores en un entorno de red de campus.
La red incluye servidores dedicados para correo electrónico, transferencia de datos y almacenamiento, el archivo y herramientas y aplicaciones de productividad basadas en la web. Un firewall asegura el acceso a Internet a los usuarios corporativos. El negocio ahora requiere de personal de TI interno para apoyar y mantener la red. Redes de sucursales. Unos años más tarde, la compañía se expandió y agregó sucursales en sitios remotos y otras ciudades. La compañía ahora requería de una red MAN para interconectar sitios dentro de la ciudad. La MAN es más grande que la LAN, pero es más pequeña que la WAN. Para conectarse a la oficina central, las sucursales en ciudades cercanas utilizaron líneas privadas dedicadas a través de su proveedor de servicios local. Las oficinas en otras ciudades y países requieren los servicios de una WAN o pueden usar servicios de Internet para conectar ubicaciones distantes. Sin embargo, Internet presenta problemas de seguridad y privacidad que el equipo de TI debe abordar. La empresa en el mercado lleva 20 años y necesita una red distribuida. Utiliza teletrabajo, herramientas de conferencia, correo electrónico, colaboración en línea para aumentar productividad y reducir costos. Usa VPNs de acceso remoto y de sitio a sitio que le permiten usar el Internet para conectarse de forma fácil y segura en instalaciones alrededor de todo el mundo. Resolvamos ahora este quiz para validar los conocimientos. Pregunta 1. ¿Cuáles dos opciones describen una WAN? Escoja 2. Una WAN es propietaria y administrada por una organización o un usuario del hogar. Una WAN provee servicios de networking sobre áreas geográficas grandes o provee servicios que son de pago o provee bajo ancho de banda a velocidades y cortas distancias o garantiza seguridad entre los puntos finales. La respuesta correcta es la 2 y la 3. Una WAN provee servicios de networking para áreas geográficas grandes y provee servicios que son de pago. La pregunta 2 dice, ¿cuál tipo de topología describe las conexiones virtuales entre el origen y destino? Entre las opciones tenemos topología de cable, topología física, topología lógica y topología cableada. La respuesta es topología lógica. Vamos a resolver ahora la pregunta 3. ¿Cuál tipo de diseño de red WAN es el que más tolerancia a fallas tiene? Tenemos dual homed, fully meshed, hub and spoke, partially meshed o point to point. En la pregunta 4 tenemos la portadora que provee redundancia, dual carrier o single carrier. La respuesta es dual carrier, la que provee redundancia. Veamos ahora las operaciones WAN. Las normas WAN modernas están definidas y gestionadas por varias autoridades reconocidas como TIA, ISO y AAA. TIA es la Asociación de Industria de Telecomunicaciones y la Alianza de Industrias Electrónicas, la ISO Organización de Normalización Internacional y AAA Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Las WAN en el modelo OSI. La mayoría de estándares WAN se centran en la capa física, capa 1, y la capa de enlace de datos, capa 2, como se puede observar en la figura. Los protocolos de capa 1 describen los componentes eléctricos, mecánicos y operativos necesarios para transmitir bits a través de la WAN. Por ejemplo, los proveedores de servicios suelen utilizar medios de fibra óptica de gran ancho de banda para abarcar largas distancias, es decir, utilizando varios estándares de protocolo de fibra óptica de capa 1 como es el SDH y el SONET. El SDH, jerarquía digital síncrona, y el SONET, redes ópticas síncronas. Multiplexación por división de longitud de onda de densa DWDM. SDH y SONET proporcionan esencialmente los mismos servicios y su capacidad de transmisión se puede aumentar mediante el uso de tecnología de DWDM. Los protocolos de capa 2 definen cómo se encapsulan los datos en un marco
Varios protocolos de capa 2 han evolucionado a lo largo de los años, incluidos los siguientes: banda ancha, es decir, DSL cable, el wireless o inalámbrico, el Ethernet WAN, MetroRed, cambio de etiqueta multiprotocolo MPLS, protocolo punto a punto, control de enlace de datos de alto nivel HDLC, frame relay, modo de transferencia asincrónica ATM heredado. Terminología común WAN. La capa física WAN describe las conexiones físicas entre la red de la compañía y la red del proveedor de servicios. Hay términos específicos utilizados para describir las conexiones WAN entre el suscriptor, es decir, la empresa cliente, y el proveedor de servicios WAN, como se muestra en la figura. DTE es el dispositivo que conecta las LAN del suscriptor al dispositivo de comunicación WAN, es decir, DCE. Los hosts internos envían su tráfico al dispositivo DTE. El DTE se conecta al bucle local a través del DCE. El dispositivo DTE suele ser un enrutador, como se podría ser un host o servidor. DCE, también llamado equipo de terminación de circuito de datos, este es el dispositivo utilizado para comunicarse con el proveedor. El DCE proporciona principalmente una interfaz para conectar suscriptores a un enlace de comunicación en la nube WAN. Estos son los dispositivos DTE y DCE, es decir, enrutador, módem, convertidor óptico, ubicados en el borde de la empresa. El suscriptor posee el CPE o lo arrienda al proveedor de servicios. Tenemos también el punto de presencia POP. Este es el punto donde el suscriptor se conecta a la red del proveedor de servicios. Punto de demarcación. Esta es la ubicación física en un edificio complejo que separa oficialmente el CPE del equipo del proveedor de servicios. El punto de demarcación suele ser una caja de conexiones del cableado ubicada en las instalaciones del cliente que conecta el cableado del CPE al bucle local. Identifica la ubicación donde la responsabilidad de la operación de la red cambia del suscriptor al proveedor de servicio. Cuando surgen problemas, es necesario determinar si el usuario o el proveedor de servicios es responsable de la solución de problemas o la reparación. Bucle local. Este es el cable de cobre o fibra que conecta el CPE al CO del proveedor de servicios. Oficina central CO. Esta es la instalación o edificio local del proveedor de servicios que conecta el CPE a la red del proveedor. Red de peaje, toll network. Esto incluye líneas de comunicaciones de fibra óptica, conmutadores, enrutadores y otros equipos dentro de la red de proveedores de WAN. Red de retorno o backhaul network. Las redes de retorno conectan múltiples nodos de acceso de la red del proveedor de servicios. Pueden abarcar municipios, países, regiones. Las redes de backhaul también están conectadas a proveedores de servicios del Internet y a la red troncal. Red troncal. Estas son redes grandes de alta capacidad utilizadas para interconectar redes de proveedores de servicios y crear una red redundante. Otros proveedores de servicios pueden conectarse a la red troncal directamente o a través de otros proveedores de servicios. Los proveedores de servicios de red troncal también se denominan proveedores de nivel 1. Continuando con los dispositivos WAN, tenemos que existen muchos dispositivos que son específicos de los entornos WAN. Sin embargo, la ruta de datos de extremo a extremo a través de una WAN generalmente es el DTE de origen y el DCE. Luego tenemos a la nube de WAN, luego al DCE
y finalmente al DTE. Aquí se puede ver que para llegar a Internet, las computadoras se conectan a routers que son dispositivos DTE, que luego se conectan a dispositivos DSE, que pueden ser de varios tipos, incluidos módems de tecnología de banda ancha, CSU o DSU, convertidores ópticos y enrutadores inalámbricos, como en este caso de acá. El módem CSU, DSU de banda de voz o convertidor óptico, módem DSL, enrutador inalámbrico y módem de cable. El módem de banda de voz, también conocido como módem de acceso telefónico, es en un dispositivo heredado que que convierte las señales digitales producidas por una computadora en frecuencias de voz analógicas. Utiliza líneas telefónicas para transmitir datos. Luego tenemos el módem de cable y módem DSL, conocidos como módems de banda ancha. Estos módems digitales de alta velocidad se conectan al enrutador DTE mediante Ethernet. Los módems DSL se conectan a la WAN mediante líneas telefónicas. Los módems de cable se conectan a la WAN mediante cables coaxiales. Ambos operan de manera similar al módem de banda de voz, pero usa frecuencias de banda ancha y velocidades de transmisión más altas. Ahora tenemos el CSU-DSU. Las líneas arrendadas digitalmente requieren una CSU y una DSU. Este conecta un dispositivo digital a una línea digital. Un CSU-DSU puede ser un dispositivo separado como un módem o puede ser una interfaz en un enrutador. La CSU proporciona la terminación de la señal digital y garantiza la integridad de la conexión a través de la corrección de errores y la supervisión de la línea. La DSU convierte los frames de línea que la pueden interpretar y viceversa. El convertidor óptico, también conocido como convertidor de fibra. Estos dispositivos conectan medios de fibra óptica a medios de cobre y convierten señales ópticas en pulsos electrónicos. El router inalámbrico o access point son utilizados para conectarse de forma inalámbrica a un proveedor de WAN. Los enrutadores o routers también podrían usar conectividad inalámbrica celular. Los dispositivos de Core WAN constan de múltiples enrutadores de alta velocidad y switches de capa 3. Un router o switch multicapa debe ser compatible con múltiples interfaces de telecomunicaciones de alta velocidad. También tiene que tener la capacidad de reenviar paquetes IP a toda velocidad en todas las interfaces. El router o switch multicapa debe admitir los protocolos de enrutamiento que se utilizan en el core o núcleo. Como nota adicional, tenemos que esta lista no es exhaustiva y pueden requerirse otros dispositivos dependiendo de la tecnología WAN que se haya elegido. Comunicación serial. Casi todas las comunicaciones de red se producen mediante una entrega de comunicación en serie. La comunicación en serie transmite bits secuencialmente en un solo canal. En contraste, las comunicaciones paralelas transmiten simultáneamente varios bits utilizando múltiples canales. Un solo canal, múltiples canales. Miremos esta animación. Aunque una conexión paralela teóricamente transfiere datos 8 veces más rápido que una conexión en serie, es propensa a problemas de sincronización. A medida que aumenta la longitud del cable, el tiempo de sincronización entre múltiples canales se vuelve más sensible a la distancia. Por esta razón, la comunicación paralela se limita solo a distancias muy cortas. Por ejemplo,
en los medios de cobre se limitan menos de 8 metros. Por lo tanto, la comunicación paralela no es un método de comunicación WAN viable debido a su restricción de longitud. Sin embargo, es una solución viable en centros de datos donde las distancias entre servidores y conmutadores son relativamente cortas, menos de 8 metros. Por ejemplo, los switches Cisco Nexus en los centros de datos admiten soluciones ópticas paralelas para transferir más señales de datos y alcanzar velocidades más altas, es decir, 40 gigabits por segundo y 100 gigabits por segundo. Comunicación conmutada por circuitos. La comunicación de red se puede implementar mediante comunicación de conmutación por circuitos. Una red de conmutación de circuitos establece un circuito dedicado o canal entre puntos finales antes de que los usuarios puedan comunicarse. Específicamente, la conmutación de circuitos establece dinámicamente una conexión virtual asociada a través de la red del proveedor de servicios, antes de que pueda comenzar la comunicación de voz o datos. Por ejemplo, cuando un usuario realiza una llamada telefónica usando un teléfono fijo, el equipo del proveedor utiliza el número llamando para crear un circuito dedicado desde la persona que llama hasta la parte llamada. Como nota adicional tenemos que un teléfono fijo describe un teléfono situado en una ubicación fija que está conectada al proveedor usando medios de cobre o de fibra. Durante la transmisión a través de una red de circuitos conmutados, todas las comunicaciones utilizan la misma ruta, por lo que toda la capacidad fija asignada al circuito está disponible mientras dure la conexión, tenga acceso a similar información para transmitir o no. Esto puede conducir a ineficiencias en el uso del circuito. Por esta razón, la conmutación de circuitos alternativamente no es adecuada para la comunicación de datos. Los dos tipos más comunes de tecnologías WAN con conmutación de circuitos son la red telefónica pública conmutada, PSTN, y la red digital de servicios integrados, ISDN. Veamos la animación. Comunicación conmutada por paquetes. En esta, la comunicación de red se implementa más comúnmente usando la comunicación de paquetes conmutados. A diferencia de la conmutación de circuitos, la conmutación de paquetes segmenta los datos de tráfico en paquetes que se enrutan a través de una red compartida. Las redes de conmutación de paquetes no requiere que se establezca un circuito y permite que muchos pares de nodos se comuniquen a través del mismo canal. La conmutación de paquetes es mucho más costosa y más flexible que la conmutación de circuitos, aunque susceptible de retrasos, latencia y variabilidad del retraso, o sea, fluctuación. La tecnología moderna permite el transporte satisfactorio de comunicaciones de voz y video en estas redes. Los tipos comunes de tecnologías WAN conmutadas por paquetes son Ethernet WAN, Metro Ethernet, conmutación de etiquetas, multiprotocolo MPLS, así como Frame Relay heredado y modo de transferencia sincrónica heredada ATM. Veamos ahora la animación. Los datos etiquetados están pasando de switch a switch y pueden tener que esperar su turno en el enlace.
SDH, SONET y DWDM. Las redes de proveedores de servicios utilizan infraestructuras de fibra óptica para transportar datos de usuarios entre destinos. Este cable de fibra óptica es muy superior al cable de cobre para transmisiones de larga distancia, debido a su atenuación e interferencia mucho más baja. Hay dos estándares de capa 1 de fibra óptica OSI disponibles para los proveedores de servicios. Tenemos el SDH, la jerarquía digital síncrona SDH o Synchronous Digital Hierarchy. Es un estándar global para el transporte de datos a través de un cable de fibra óptica. El otro que tenemos es SONET, Synchronous Optical Networking, SONET o la red óptica síncrona. Es el estándar norteamericano que proporciona los mismos servicios que SDH. Ambos estándares son esencialmente los mismos y por lo tanto a menudo se enumeran como SONET SDH. SDH SONET define cómo transferir múltiples comunicaciones de datos, voz y video a través de fibra óptica utilizando láseres o diodos emisores de luz LED a grandes distancias. Ambos estándares se utilizan en la topología de red en anillo que contiene las rutas de fibra redundantes que permiten que el tráfico fluya en ambas direcciones. Aquí en la gráfica podemos observar cómo DWDM tiene las características que soporta SONET y los estándares de SDH. Puede multiplexar más de 80 canales diferentes de datos en una sola fibra. Cada canal es capaz de llevar hasta 10 gigabits multiplexados. Asigna señales ópticas de entrada a longitudes de ondas específicas de luz. Esta tecnología DWDM es usada en sistemas long haul y comunicaciones modernas submarinos. Es hora de verificar cuánto hemos aprendido acerca de las operaciones WAN. Veamos la primera pregunta. ¿Cuál dos sentencias acerca del modelo OSI en la capa 1 es verdad? Opción 1. Describe cómo los datos serán encapsulados en la trama. Opción 2. Describe los componentes operacionales eléctricos mecánicos necesarios para transmitir bits. Opción 3. Incluye protocolos tales como PPP, HDLC y Ethernet. Opción 4. Incluye protocolos tales como SDH, SONET, DWDM. La respuesta sería la opción 2. Describe los componentes operacionales eléctricos mecánicos necesarios para transmitir bits. Y la opción 4 incluye protocolos tales como SDH, SONET y DWDM. En la pregunta 2 tenemos ¿cuál término WAN define el punto donde el suscriptor conecta a la red del proveedor de servicio? Primera opción, CPE, Customer Premises Equipment. Segunda, DCE, Data Communications Equipment. Tercera opción, Demarcation Point. Cuarta, Local Loop. Quinta, Point of Presence POP. La respuesta sería punto de presencia POP. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuáles dos dispositivos operan de una forma similar en el módem de banda de voz, pero usan frecuencias más altas de broadband y velocidades de transmisión? Opción A, cable módem. Opción B, CSU-DSU. Opción C, DSL módem. Opción D, optical converter o convertidor óptico. Opción E, voice band modem o modem de voz. La respuesta sería, como nos dice que elijamos dos, tenemos el cable modem y el modem DSL. En la cuarta pregunta, ¿cuál método de comunicación es usado
en todas las conexiones WAN. La primera, conmutado por circuitos, conmutado por paquetes, paralelo o serial. La respuesta sería serial. En la quinta pregunta dice, ¿cuáles dos opciones de conectividad WAN son tecnologías conmutadas por circuitos? ATM, Ethernet WAN, Frame Relay, ISDN, PSTN. La respuesta es ISDN, PSTN. En la pregunta 6 tenemos cuáles dos opciones de conectividad son tecnologías conmutadas por paquete. Escoja dos. Tenemos en la pregunta 6 Ethernet WAN, Frame Relay, ISDN o PSTN. La respuesta de la pregunta 6 que decía cuáles dos opciones de conectividad WAN son tecnologías conmutadas por paquetes, vamos a tener a Ethernet WAN y a Frame Relay. En la pregunta 7 nos dice cuál proveedor de servicio de tecnología de fibra óptica incrementa la capacidad del data carrying usando diferentes longitudes de onda. Tenemos el DWDM, SDH o SONET, ¿ya? La respuesta sería DWDM. El siguiente tema es la conectividad tradicional WAN. Opciones de conectividad WAN tradicional. Para entender las WAN de hoy en día, ayuda a conocer cómo iniciaron ellas o dónde iniciaron ellas. Este tema analiza las opciones de conectividad WAN desde el principio. Cuando aparecieron las LAN en la década de 1980, las organizaciones comenzaron a ver la necesidad de interconectarse con otras ubicaciones. Para hacerlo, necesitaban que sus redes se conectaran al bucle local de un proveedor de servicio. Esto se logró mediante el uso de líneas dedicadas o mediante el uso de servicios conmutados de un proveedor. Aquí en la gráfica podemos ver las opciones tradicionales de conectividad WAN resumidas. En este caso está dedicado, conmutado. En la dedicada tenemos las líneas arrendadas de 1 en 1, de 3 de 3. En la conmutada, conmutada por circuitos, conmutada por paquetes. En conmutada por circuitos PSTN y SDN. En la conmutada por paquetes tenemos ATM, Frame Relay. Como nota, tenemos que existen varias opciones de conexión de acceso WAN que una empresa puede usar para conectarse al proveedor a través de bucle local. Estas opciones de acceso WAN difieren en tecnología, ancho de banda y costo. Cada uno tiene distintas ventajas y desventajas. La familiaridad con estas tecnologías es una parte importante del diseño de la red. Veamos ahora terminología común de WAN. Cuando se requirieron conexiones dedicadas permanentes, se usó un enlace punto a punto utilizando medios de cobre para proporcionar una ruta de comunicaciones WAN preestablecida, desde las instalaciones del cliente a la red del proveedor. Las líneas punto a punto se podían alquilar de un proveedor de servicios y se denominaban líneas arrendadas. El término se refiere al hecho de que la organización paga una tarifa de arrendamiento mensual a un proveedor de servicios para usar la línea. Las líneas arrendadas han existido desde principios de la década de 1950 y por esta razón se les conoce con diferentes nombres, como circuitos arrendados, enlace serie, línea serie, enlace punto a punto y líneas de 1 a 1, de 3 a 3. Las líneas arrendadas están disponibles en diferentes capacidades físicas y generalmente tienen un precio basado en el ancho de banda requerido
y la distancia entre los puntos conectados. Hay dos sistemas utilizados para definir la capacidad digital de un enlace serie de medios de cobre. Tenemos el T-Carrier, el E-Carrier. El T-Carrier, utilizado en Norteamérica, proporciona enlaces T1 que admiten ancho de banda de hasta 1.1544 megabits por segundo y enlaces T3 que admiten ancho de banda de hasta 43.7 megabits por segundo, mientras que E-Carrier, utilizado en Europa, proporciona enlaces D1 que admiten ancho de banda de hasta 2048 megabits por segundo y enlaces de 3 que admiten ancho de banda de hasta 34.368 megabits por segundo. Es importante recalcar que la infraestructura física del cable de cobre ha sido reemplazada en gran medida por una red de fibra óptica. Las velocidades de transmisión de la red de fibra óptica se dan en términos de velocidades de transmisión del operador óptico que definen la capacidad de transmisión digital de una red de fibra óptica. Usar líneas arrendadas tiene sus ventajas y desventajas. Veamos cuáles son ellas. Entre las ventajas tenemos la simplicidad, la calidad y la disponibilidad. Simplicidad significa que los enlaces de comunicación punto a punto requieren una experiencia mínima para instalar y mantener. Calidad. Los enlaces de comunicación punto a punto de calidad generalmente ofrecen un servicio de alta calidad si tienen un ancho de banda adecuado. La capacidad dedicada elimina la latencia o fluctuación de fase entre los puntos finales. En calidad, los enlaces de comunicación punto a punto generalmente ofrecen un servicio de alta calidad si tienen un ancho de banda adecuado. La capacidad dedicada elimina la latencia o la fluctuación de fase entre los puntos finales. Disponibilidad. La disponibilidad constante es esencial para algunas aplicaciones como el comercio electrónico. Los enlaces de comunicación punto a punto proporcionan una capacidad permanente y dedicada que se requiere para voz IP o video sobre IP. Ahora veamos las desventajas. Entre las desventajas tenemos el costo, la flexibilidad limitada. El costo se refiere a, por ejemplo, los enlaces punto a punto son generalmente el tipo de acceso WAN más costoso. El costo de las soluciones de línea arrendada puede llegar a ser significativo cuando se utilizan para conectar muchos sitios en distancias cada vez mayores. Además, cada punto final requiere una interfaz en el enrutador, lo que aumenta los costos del equipo. La flexibilidad limitada. Aquí el tráfico WAN a menudo es variable y las líneas arrendadas tienen una capacidad fija, por lo que el ancho de banda de la línea rara vez coincide exactamente con la necesidad. Cualquier cambio en la línea arrendada generalmente requiere una visita del sitio por parte del personal del ISP para ajustar la capacidad. Las opciones de conmutación por circuito. Aquí las conexiones son proporcionadas por los operadores de la red telefónica pública PSTN. El bucle local que conecta la CPE al CO es un medio de cobre. Hay dos opciones tradicionales de conmutación de circuitos. Tenemos la PSTN y la ISDN.
En la PSTN o Red de Telefonía de Servicio Público, el acceso telefónico a WAN usa la PSTN como su conexión WAN. Los bucles locales tradicionales pueden transportar datos de computadora binarios a través de la red telefónica de voz utilizando un módem de banda de voz. El módem modula los datos digitales en una señal analógica en la fuente y demodula la señal analógica en datos digitales en el destino. Las características físicas del bucle local y sus conexiones a la PSTN limitan la velocidad de la señal a menos de 56 kbps por segundo. El acceso telefónico se considera una tecnología WAN heredada. Sin embargo, aún puede ser una solución viable cuando no hay otra tecnología WAN disponible. En la Red Digital de Servicios Integrados ISDN, esta tecnología de conmutación de circuitos permite que el bucle local PSTN transmita señales digitales. Esto proporcionó conexiones conmutadas de mayor capacidad que el acceso telefónico. ISDN proporciona velocidades de datos de 45 kbps por segundo a 2048 megabits por segundo. La RDSI ha disminuido enormemente en popularidad debido al DSL de alta velocidad y otros servicios de banda ancha. ISDN se considera una tecnología heredada en la mayoría de los principales proveedores que descontinúan este servicio. En las opciones de conmutación por paquetes, aquí se habla de que se segmentan los datos en paquetes que se enrutan a través de una red compartida. Las redes con conmutación de circuitos requieren que se establezca un circuito dedicado. En contraste, las redes de conmutación de paquetes permiten que muchos pares de nodos se comuniquen a través del mismo canal. Hay dos opciones de conectividad conmutada de paquetes tradicionales, la Frame Relay y la ATM, que significa Synchronous Transfer Mode. La Frame Relay es una tecnología WAN simple de acceso múltiple sin transmisión, NVMe de capa 2, que se utiliza para interconectar LAN empresariales. Se puede usar una sola interfaz de enrutador para conectarse a múltiples sitios utilizando diferentes PVC que utilizan para transportar tráfico de voz y datos entre una fuente y un destino y admiten velocidades de datos de hasta 4 megabits por segundo y algunos proveedores ofrecen tarifas aún más altas. Frame Relay crea PVC que se identifican de forma exclusiva mediante un identificador de conexión de enlace de datos DLCI. Los PVC y DLCI aseguran la comunicación bidireccional de los dispositivos DTE a otro. Las redes Frame Relay han sido reemplazadas en gran medida por soluciones Metro Ethernet y de Internet más rápidas. El método de transferencia asíncronos. Aquí, la tecnología de modo de transferencia asincrónica ATM es capaz de transferir voz, video y datos a través de redes privadas y públicas. Se basa en una arquitectura basada en células en lugar de en una arquitectura basada en marcos o en frames. Las celdas ATM son siempre una longitud fija de 53 bytes. La celda ATM
contiene un encabezado ATM de 5 bytes seguido de 48 bytes de carga útil ATM. Las celdas pequeñas de longitud fija son adecuadas para transportar tráfico de voz y video porque este tráfico es intolerante al retraso. El tráfico de video y voz no tiene que esperar a que transmitan paquetes o datos más grandes. La celda ATM de 53 bytes es menos eficiente que las tramas y paquetes más grandes de frame relay. Además, la celda ATM tiene menos 5 bytes de sobrecarga por cada carga útil de 48 bytes. Cuando la celda transporta paquetes de capa de red segmentada, la sobrecarga es mayor porque el conmutador ATM debe poder volver a ensamblar los paquetes en el destino. La línea de cajero automática típica necesita casi un 20% más de ancho de banda que frame relay para transportar el mismo volumen de datos de la capa de red. Las redes de cajeros automáticos han sido reemplazadas en gran medida por soluciones más rápidas basadas en Internet y en Metro Ethernet. Vamos ahora a hacer una revisión de lo que hemos entendido acerca de la conectividad tradicional WAN. Pregunta 1. ¿Cuáles opciones de conectividad tradicional WAN utilizan T-Carrier o E-Carrier? Entre las opciones tenemos ATM, frame relay, ISDN, líneas arrendadas, PSTN. La respuesta sería líneas arrendadas. Veamos la pregunta 2. ¿Cuáles dos opciones tradicionales de conectividad WAN son conmutadas por circuito? Debemos elegir dos opciones. ATM, frame relay, ISDN, líneas arrendadas o PSTN. La respuesta sería ISDN y PSTN. En la pregunta 3 tenemos cuáles dos opciones de conectividad tradicional WAN son conmutadas por paquetes. Elija dos. ATM, frame relay, ISDN, líneas arrendadas o PSTN. La respuesta sería ATM y frame relay. Ahora veamos conectividad WAN moderna. WANs modernas. Las WANs modernas tienen más opciones de conectividad que las WANs tradicionales. Las empresas ahora requieren opciones de conectividad WAN más rápidas y flexibles. Las opciones de conectividad WAN tradicionales han disminuido rápidamente en uso porque ya no están disponibles, son demasiado caras o tienen un ancho de banda limitado. La figura muestra las conexiones de bucle local que probablemente se encuentran hoy. El gráfico muestra que la conectividad WAN moderna consiste en conectarse a Internet a través de celular, inalámbrico, satélite, fibra óptica, línea telefónica y cable coaxial. Nuevas tecnologías están emergiendo continuamente. La figura resume las opciones modernas de conectividad WAN. El diagrama muestra opciones modernas como servicio dedicado, servicios conmutados o basados en Internet. Dentro de dedicados tenemos Broadband o Dark Fiber. Dentro de conmutados, Packet Switched, Ethernet WAN, MPLS.
Dentro de basados de Internet está Broadband VPN, dentro de ellos Wired y Wireless, con sus respectivas opciones. En el de banda ancha dedicada, haciendo un recuento, a fines de la década de 1990, muchas compañías de telecomunicaciones construyeron redes de fibra óptica con suficiente fibra para satisfacer las necesidades proyectadas de la próxima generación. Sin embargo, se desarrollaron tecnologías ópticas como la multiplexación por división de longitud de onda WDM y aumentaron drásticamente la capacidad de transmisión de una sola hebra de fibra óptica. En consecuencia, muchos cables de fibra óptica no están en uso. El cable de fibra óptica que no está en uso y por lo tanto no iluminado, es decir, oscuro, se denomina fibra oscura. La fibra puede ser instalada independientemente por su organización para conectar con ubicaciones remotas directamente entre sí. Sin embargo, la fibra oscura también se puede alquilar o comprar a un proveedor. El arrendamiento de fibra oscura suele ser más costoso que cualquier otra opción WAN disponible en la actualidad. Sin embargo, proporciona la mayor flexibilidad, control, velocidad y seguridad. Luego tenemos el que es conmutado por paquetes. Aquí hay dos opciones de red WAN de conmutación por paquetes disponibles: Metro Ethernet, MPLS. Los avances de la tecnología LAN Ethernet le han permitido expandirse a través de las áreas MAN y WAN. Metro Ethernet proporciona enlaces de ancho de banda rápidos y ha sido responsable de reemplazar muchas opciones de conectividad WAN tradicionales. La conmutación de etiquetas multiprotocolo MPLS permite que la red del proveedor de WAN transporte cualquier protocolo, por ejemplo, paquetes IPv4, paquetes IPv6, Ethernet, DSL, como datos de carga útil. Esto permite que diferentes sitios se conecten a la red del proveedor independientemente de sus tecnologías de acceso. Luego tenemos el basado en Internet. El basado en Internet, broadband, las organizaciones ahora utilizan comúnmente la infraestructura global de Internet para la conectividad WAN. Para abordar los problemas de seguridad, las opciones de conectividad a menudo se combinan con tecnologías VPN. Las opciones de red WAN válidas incluyen línea de abonado digital DSL, cable inalámbrico y fibra. Existen varias opciones de conexión de acceso WAN que la empresa puede usar para conectar al proveedor a través de bucle local, y estas opciones de acceso WAN difieren en tecnología, ancho de banda y costo. Cada una tiene distintas ventajas y desventajas. La familiaridad con estas tecnologías es una parte importante del diseño de la red. Ethernet WAN. Ethernet se desarrolló originalmente como una tecnología de acceso LAN y no era adecuada como tecnología de acceso WAN, debido principalmente a la distancia limitada proporcionada por los medios de cobre. Sin embargo, los nuevos estándares de Ethernet que utilizan fibra óptica han hecho de Ethernet una opción de acceso WAN razonable. Por ejemplo, el estándar IEEE 1000 base LX admite longitudes de cable de fibra óptica de 5 kilómetros, mientras que el estándar IEEE 1000 base ZX admite longitudes de cable de hasta 70 kilómetros. Los proveedores de servicio ahora ofrecen el servicio WAN de Ethernet utilizando cableado de fibra óptica. El servicio Ethernet WAN puede tener muchos nombres, incluidos los siguientes: Ethernet Metropolitana, MetroE, Ethernet sobre MPLS, E o MPLS,
Servicio de LAN privada virtual VPLS. En la figura podemos ver un ejemplo simple de topología Metro Ethernet. Se tiene varios beneficios para una WAN Ethernet. Podemos estar hablando de que los gastos y la administración se reduce. WAN Ethernet proporciona una red conmutada de capa 2 de alto ancho de banda capaz de administrar datos, voz y video en la misma infraestructura. Esto aumenta el ancho de banda y elimina las costosas conversiones a otras tecnologías WAN. La tecnología permite a las empresas conectar de forma económica numerosos sitios en un área metropolitana entre sí y con Internet. La otra que tenemos es la fácil integración con redes existentes. Ethernet WAN se conecta fácilmente a las LAN Ethernet existentes, lo que reduce los costos y el tiempo de instalación. Productividad empresarial mejorada. Ethernet WAN permite a las empresas aprovechar las aplicaciones IP que mejoran productividad y que son difíciles de implementar en redes TDM o Frame Relay, como comunicaciones IP alojadas, voz IP, transmisión y transmisión de video. Como nota tenemos que las WAN Ethernet han ganado popularidad y ahora se utilizan comúnmente para reemplazar los enlaces de punto a punto Frame Relay y ATM WAN tradicional. MPLS significa Multi-Protocol Label Switching, MPLS, o aquí esta es una tecnología de enrutamiento WAN de proveedor de servicios de alto rendimiento para interconectar clientes sin tener en cuenta el método de acceso. Un enrutador MPLS puede ser un router de borde de cliente CE, un router de borde de proveedor PE o un enrutador de proveedor interno P. Hay que tomar en cuenta que MPLS admite una variedad de conexiones de acceso de cliente. Los routers MPLS son routers de etiquetas conmutadas LSR, lo que significa que adjuntan etiquetas a los paquetes que luego son utilizadas por otros enrutadores MPLS para reenviar el tráfico. Cuando el tráfico sale de CE, el router MPLS PE agrega una etiqueta corta de longitud fija entre el encabezado de la trama y encabezado del paquete. Los routers MPLS usan la etiqueta para determinar el próximo salto del paquete. El enrutador PE de salida elimina la etiqueta cuando el paquete sale a la red MPLS. MPLS también proporciona servicios para soporte de calidad de servicio, ingeniería de tráfico, redundancia y carga útil VPN. También admite una velocidad o una variedad de métodos de acceso a clientes. Por ejemplo, Ethernet de cable DSL Frame Relay. MPLS puede encapsular todo tipo de protocolos, incluido tráfico IPv4 e IPv6. Es hora de verificar cuánto hemos aprendido acerca de la conectividad moderna de WAN. Como primera pregunta tenemos ¿cuál conectividad o cuál opción de conectividad WAN está basada en la tecnología LAN Ethernet? Entre las opciones están ATM, cable, DSL, Metro Ethernet, MPLS. La respuesta es Metro Ethernet. La segunda pregunta dice, ¿cuál es una solución de proveedor de servicio WAN que usa etiquetas para dirigir el flujo de los paquetes a través de la red del proveedor? Entre las opciones están ATM, cable, DSL, Metro Ethernet, MPLS. La respuesta es MPLS.
Es hora de ver la sección 7.5 de conectividad basada en Internet. Opciones de conectividad basadas en Internet. Las opciones modernas de conectividad WAN no terminan con Ethernet WAN y MPLS. Hoy en día hay una gran cantidad de opciones cableadas e inalámbricas basadas en Internet para elegir. La conectividad de banda ancha basada en Internet es una alternativa al uso de opciones de WAN dedicadas. Aquí podemos ver las opciones de conectividad basadas en Internet. Empecemos por las opciones cableadas. Las opciones con cable utilizan cableado permanente, por ejemplo, cobre o fibra, para proporcionar un ancho de banda constante y reducir las tasas de error y la latencia. Como ejemplos de conectividad de banda ancha por cable son la línea de abonado digital DSL, las conexiones de cable y las redes de fibra óptica. Dentro de las opciones inalámbricas, las opciones inalámbricas son menos costosas de implementar en comparación con las opciones de conectividad WAN, porque usan ondas de radio en lugar de medios cableados para transmitir datos. Sin embargo, las señales inalámbricas pueden verse afectadas negativamente por factores como la distancia desde las torres de radio, la interferencia de otras fuentes, el clima y la cantidad de usuarios que acceden al espacio compartido. Los ejemplos de banda ancha inalámbrica incluyen servicios celulares de Internet 3G, 4G, 5G o satélite. Las opciones de operador inalámbrico varían según la ubicación. Veamos la tecnología DSL. La línea de abonado digital DSL es una tecnología de conexión de alta velocidad y siempre activa que utiliza líneas telefónicas de par trenzado existentes para proporcionar servicios IP a los usuarios. DSL es una opción popular para los usuarios domésticos y para los departamentos de TI empresariales para apoyar a los teletrabajadores. Aquí en la gráfica muestra una representación de la asignación de espacio de ancho de banda en un cable de cobre DSL para DSL asimétrico ADSL. El área etiquetada con POST, Plain Old Telephone System, identifica el rango de frecuencia utilizado por el servicio telefónico de calidad de voz. El área etiquetada ADSL representa el espacio de frecuencia utilizado por las señales DSL, upstream y downstream. El área que abarca tanto el área POST como el área ADSL representa el rango de frecuencias completo soportado por el par de hilos de cobre. Existen variedades XDSL que ofrecen diferentes velocidades de transmisión de carga y descarga. Sin embargo, todas las formas de DSL se clasifican como DSL abierto, ADSL, o DSL simétrico SDSL. ADSL y ADSL2 Plus proporcionan un mayor ancho de banda descendente al usuario que el ancho de banda de carga. SDSL proporciona la misma capacidad en ambas direcciones. Las velocidades de transferencia también dependen de la longitud real del bucle local y del tipo y condición de cableado. Por ejemplo,
Un bucle ADSL debe ser inferior a 5,46 kilómetros para garantizar la calidad de la señal. En este proceso se incurre en riesgos de seguridad, pero se puede mediar con medidas de seguridad como son las VPNs. En las conexiones DSL, los proveedores de servicios implementan estas conexiones DSL en el bucle local. Como se muestra en la figura, la conexión establece entre el módem DSL y el multiplexor de acceso DSL DSLAM. El módem DSL convierte las señales de Ethernet del dispositivo del teletrabajador en una señal DSL que se transmite a un multiplexor de acceso DSL DSLAM en la ubicación del proveedor. Un DSLAM es un dispositivo ubicado en la oficina central CO del proveedor y concentra las conexiones de múltiples suscriptores de DSL. Un DSLAM a menudo está integrado en un enrutador de agregación. La ventaja que tiene DSL sobre la tecnología de cable es que DSL no es un medio compartido. Cada usuario tiene una conexión directa, separada al DSLAM. Agregar usuarios no impide el rendimiento a menos que la conexión de Internet DSLAM al ISP o al Internet se sature. DSL y PPP. El protocolo punto a punto PPP es un protocolo de capa 2 que los proveedores de servicios telefónicos usaban comúnmente para establecer conexiones de enrutador a enrutador y de host a red a través de redes de acceso telefónico y RDSI. Los ISP aún usan PPP como protocolo de capa 2 para conexiones DSL de banda ancha debido a los siguientes factores. PPP se puede utilizar para autenticar al suscriptor. PPP puede asignar una dirección IPv4 pública al suscriptor. PPP proporciona funciones de gestión de calidad de enlace. Un módem DSL tiene una interfaz DSL para conectarse a la red DSL y una interfaz Ethernet para conectarse al dispositivo cliente. Sin embargo, los enlaces Ethernet no son compatibles de forma nativa con PPP. Tenemos el host con cliente PPPoE, que el host ejecuta un cliente PPPoE para obtener una dirección IP pública de un servidor PPPoE que está ubicado en el sitio del proveedor. El software del cliente PPPoE se comunica con el módem DSL mediante PPPoE y el módem se comunica con el ISP mediante PPP. En esta topología, solo un cliente puede usar la conexión. Además, se puede observar que no hay un router para proteger la red interna. El cliente del router PPPoE. Otra solución es configurar un router para que sea un cliente PPPoE. Como se muestra en la figura, el router es el cliente PPPoE y obtiene su configuración del proveedor. Los clientes se comunican con el router utilizando solo Ethernet y desconocen la conexión DSL. En la topología, varios clientes pueden compartir la conexión DSL.
Veamos ahora la tecnología de cable. La tecnología de cable es una tecnología de conexión siempre activa de alta velocidad que utiliza un cable coaxial de la compañía de cable para proporcionar servicios IP a los usuarios. Al igual que DSL, la tecnología de cable es una opción popular para los usuarios domésticos y para que los departamentos de TI empresariales brinden soporte a los trabajadores remotos. Los sistemas de cable modernos ofrecen a los clientes servicios avanzados de telecomunicaciones, que incluyen acceso a Internet de alta velocidad, televisión digital por cable y servicio telefónico residencial. La especificación de interfaz de servicio de datos por cable, DOCSIS, es el estándar internacional para agregar datos de gran ancho de banda a un sistema de cable existente. Los operadores de cable implementan redes híbridas de fibra coaxial HFC para permitir la transmisión a alta velocidad de datos módems de cable. El sistema de cable utiliza un cable coaxial para transportar señales de radiofrecuencia RF al usuario final. HFC utiliza cable coaxial y de fibra óptica en diferentes partes de la red. Por ejemplo, la conexión entre el módem de cable y el nodo óptico es un cable coaxial, como se puede ver en la figura. El nodo óptico realiza la conversión de señal óptica RF. Específicamente, convierte las señales de RF en pulsos de luz sobre un cable de fibra óptica. El medio de fibra óptica permite que las señales viajen largas distancias hasta la cabecera del proveedor, donde se encuentra un sistema de terminación de cable módem CMTS. La cabecera contiene las bases de datos necesarias para proporcionar acceso a Internet, mientras que el CMTS es responsable de comunicarse con los módems de cable. Todos los suscriptores locales comparten el mismo ancho de banda de cable. A medida que más usuarios se unen al servicio, el ancho de banda disponible puede caer por debajo de la tasa esperada. La fibra óptica. Muchos municipios, ciudades y proveedores instalan cable de fibra óptica en la ubicación del usuario. Esto se conoce comúnmente como FTTX, Fiber to the X. Incluye lo siguiente: fibra al hogar, FTTH, fibra al edificio, FTTB, fibra al nodo vecino, FTTN. En la fibra hasta el hogar, la fibra llega al límite de la residencia. Las redes ópticas pasivas y Ethernet punto a punto son arquitecturas que pueden ofrecer servicios de televisión por cable, Internet y teléfono a través de redes FTTH, directamente desde la oficina central del proveedor de servicios. FTTB o fibra al edificio. La fibra llega al límite del edificio como el sótano en una unidad de viviendas múltiples con la conexión final al espacio vital individual a través de medios alternativos como las tecnologías de bordillos o postes. FTTN, fibra al nodo vecindario. El cableado óptico llega a un nodo óptico que convierte las señales ópticas en un formato aceptable para par trenzado o cable coaxial a la premisa. FTTX
puede ofrecer el mayor ancho de banda de todas las opciones de ancho de banda. La banda ancha inalámbrica basada en Internet. La tecnología inalámbrica utiliza el espectro de radio sin licencia para enviar y recibir datos. El espectro sin licencia es accesible para cualquier persona que tenga un router inalámbrico y tecnología inalámbrica en el dispositivo que está utilizando. Hasta hace poco, una limitación del acceso inalámbrico ha sido la necesidad de estar dentro del rango de transmisión local, generalmente menos de 100 pies, de un enrutador inalámbrico o un módem inalámbrico que tenía una conexión por cable a Internet. Veamos la descripción de la tecnología inalámbrica. Tenemos la Wi-Fi municipal. Muchas ciudades han comenzado a establecer redes inalámbricas municipales. Algunas de estas redes proporcionan acceso a Internet de alta velocidad de forma gratuita o por un precio sustancialmente inferior al precio de otros servicios de banda ancha. Otros son para uso exclusivo de la ciudad, lo que permite que los departamentos de policía y bomberos y otros empleados de la ciudad realicen ciertos aspectos de sus trabajos de forma remota. Para conectarse a una Wi-Fi municipal, un suscriptor generalmente necesita un módem inalámbrico que proporciona un radio y una antena direccional más fuerte que los adaptadores inalámbricos convencionales. La mayoría de proveedores de servicios proporcionan el equipo necesario de forma gratuita o por una tarifa, al igual que lo hacen con DSL o cable módem. Celular. Cada vez más, el servicio celular es otra tecnología WAN inalámbrica que se utiliza para conectar usuarios y ubicaciones remotas donde no hay disponible otra tecnología de acceso WAN. Muchos usuarios con teléfonos inteligentes y tabletas pueden usar datos celulares para enviar correos electrónicos, navegar por la web, descargar aplicaciones y mirar videos. Los teléfonos, tabletas, computadores portátiles e incluso algunos enrutadores pueden comunicarse a través de Internet mediante tecnología celular. Estos dispositivos usan ondas de radio para comunicarse a través de una torre de telefonía móvil cercana. El dispositivo tiene una antena de radio pequeña y el proveedor tiene una antena mucho más grande, ubicada en la parte superior de una torre en algún lugar a millas de distancia del teléfono. Los siguientes son dos términos comunes de la industria celular. Tenemos ahí 3G, 4G, 5G. Son abreviaturas de las tecnologías inalámbricas móviles de tercera generación, cuarta generación, quinta generación emergente. Se escucha otras también. Las tecnologías admiten el acceso inalámbrico a Internet. Los estándares 4G admiten anchos de banda de hasta 450 megabits por segundo de descarga y 100 megabits por segundo de carga. El estándar emergente 5G debería admitir de 100 megabits por segundo a 10 gigabits por segundo y más. La evolución a largo plazo LTE se refiere a una tecnología más nueva y más rápida y es parte de la tecnología de cuarta generación 4G. El Internet satelital, típicamente utilizado por usuarios rurales o en ubicaciones remotas donde el cable y DSL no están disponibles. Para acceder a los servicios de Internet por satélite,
Los suscriptores necesitan una antena parabólica, dos módems y cables coaxiales entre la antena y el módem. Específicamente, un router se conecta a una antena parabólica que apunta a un proveedor de servicios satelitales. Este satélite está en órbita geosíncrona en el espacio. Las señales deben viajar aproximadamente 35.786 kilómetros al satélite y viceversa. El requisito principal de instalación es que la antena tenga una vista clara hacia el ecuador, donde se encuentran la mayoría de los satélites en órbita. Los árboles y las fuertes lluvias pueden afectar la recepción de la señal. Internet satelital proporciona comunicaciones de datos bidireccionales, carga y descarga. Las velocidades de carga son aproximadamente una décima parte de la velocidad de descarga. Las velocidades de descarga varían de 5 megabits por segundo a 25 megabits por segundo. WiMAX. En esta, la interoperabilidad mundial para el acceso de microondas, WiMAX, es una tecnología que se describe en el estándar IEEE 802.16. Ofrece un servicio de banda ancha de alta velocidad con acceso inalámbrico y brinda una amplia cobertura, como una red de teléfonos celulares, en lugar de a través de pequeños puntos de acceso Wi-Fi. WiMAX funciona de manera similar a Wi-Fi, pero a velocidades más altas, a mayores distancias y para un mayor número de usuarios. Utiliza una red de torres WiMAX que son como torres de teléfonos celulares. Para acceder a una red WiMAX, los usuarios deben suscribirse a un ISP con una torre WiMAX que se encuentre a 30 millas de su ubicación. También necesitan algún tipo de receptor WiMAX y un código de cifrado especial para acceder a la estación base. WiMAX ha sido reemplazado en gran medida por LTE para acceso móvil y cable o DSL para acceso fijo. Tecnologías VPN. Las VPN pueden ser usadas en lo concerniente a lo que es direcciones de seguridad. ¿Sí? Cuando se quiere conectar a una oficina remota, a un trabajador usa los servicios de broadband para acceder a la corporación utilizando el Internet. Para abordar los problemas de seguridad, los servicios de banda ancha proporcionan conexiones de redes privadas virtuales VPN a un dispositivo de red que acepta conexiones VPN. El dispositivo de red generalmente se encuentra en el sitio corporativo. La VPN es una conexión encriptada entre redes privadas a través de una red pública, como Internet. En lugar de usar una conexión de capa 2 dedicada, como una línea arrendada, una VPN usa conexiones virtuales llamadas túneles VPN. Los túneles VPN se enrutan a través de Internet desde la red privada de la empresa hasta el sitio remoto o el host de los empleados. Existen varios beneficios de usar VPNs, como por ejemplo ahorro de costos, seguridad, escalabilidad, compatibilidad con tecnología de banda ancha. ¿Por qué ahorro de costos? Porque las VPNs permiten a las organizaciones utilizar Internet global para conectar oficinas remotas y conectar usuarios remotos al sitio corporativo principal. Esto elimina enlaces WAN caros y dedicados y también los bancos de módem. A nivel de seguridad, las VPNs proporcionan el más alto nivel de seguridad mediante el uso de protocolos avanzados de encriptación y autenticación
que protegen los datos del acceso no autorizado. La escalabilidad, dado que las VPNs utilizan la infraestructura de Internet dentro de los ISPs y los dispositivos, es fácil agregar nuevos usuarios. Las corporaciones pueden agregar grandes cantidades de capacidad sin agregar infraestructura significativa. Compatibilidad con la tecnología de banda ancha. Los proveedores de servicios de banda ancha, como DSL y cable, admiten la tecnología VPN. Las VPN permiten que los trabajadores móviles y los teletrabajadores aprovechen el servicio de Internet de alta velocidad de su hogar para acceder a las redes corporativas. Las conexiones de banda ancha de alta velocidad y calidad empresarial también pueden proporcionar una solución rentable para conectar oficinas remotas. Las VPNs se implementan comúnmente de la siguiente manera. Podemos tener VPNs site-to-site o de acceso remoto. Las site-to-site o de sitio a sitio, la configuración de estas está en los routers y los clientes desconocen que sus datos están siendo encriptados. Las de acceso remoto, el usuario inicia la conexión del acceso remoto, por ejemplo, usando HTTPS en un navegador para conectarse a su banco. Alternativamente, el usuario puede ejecutar el software del cliente VPN en su host para conectarse y autenticarse con el dispositivo de destino. Como nota, tenemos que las VPNs serán analizadas posteriormente. Opciones de conectividad de ISP. Tenemos la de single homed o de un solo hogar. Ahí la organización utiliza la conectividad de ISP de un solo hogar cuando el acceso a Internet no es crucial para la operación, como se muestra en la figura. El cliente se conecta al ISP mediante un enlace. Y la topología no proporciona redundancia. Esta es la solución menos costosa de las otras. Luego tenemos la Dual Homed, doblemente dirigido, que es la segunda. Se tiene doble conexión y se usa cuando el acceso a Internet es algo crucial para la operación de alguna cosa en la empresa. En la figura, el cliente se conecta al mismo ISP utilizando dos enlaces. La topología proporciona redundancia y equilibrio de carga. Si un enlace falla, el otro enlace puede transportar el tráfico. Si ambos enlaces están operativos, se puede equilibrar la carga de tráfico sobre ellos. Sin embargo, la operación pierde la conectividad a Internet si el ISP experimenta una interrupción. En la multi-homed, la conectividad del ISP es utilizada por una organización cuando el acceso a Internet es crucial para la operación. El cliente se conecta a dos ISPs diferentes, como se muestra en la figura. Este diseño proporciona mayor redundancia y permite el equilibrio de carga, pero puede ser costoso. Finalmente tenemos la Dual Multi-Homed. Es la topología más resistente de las mostradas. El cliente se conecta con enlaces redundantes a múltiples ISPs, como se puede observar en la figura. Esta topología proporciona la mayor redundancia posible y es la opción más cara de las cuatro.
Veamos la comparación de soluciones de banda ancha o broadband. Cada solución de banda ancha tiene ventajas y desventajas. La solución ideal es tener un cable de fibra óptica directamente conectado a la red del cliente. Algunas ubicaciones tienen solo una opción, como cable o DSL. Algunas solo tienen opciones inalámbricas de banda ancha para la conectividad a Internet. Si hay varias soluciones de banda ancha disponibles, se debe realizar un análisis de costo versus beneficio para determinar la mejor solución. Algunos factores a considerar incluyen los siguientes. Cable. Muchos usuarios comparten el ancho de banda, por lo tanto, las velocidades de datos ascendentes a menudo son lentas durante las horas de uso intensivo en áreas con exceso de suscripción. DSL. Ancho de banda limitado que es sensible a la distancia en relación con la oficina central del ISP. La velocidad de carga es proporcionalmente menor en comparación con la de descarga. Fibra hasta el hogar. Esta opción requiere la instalación de fibra directamente en el hogar. Celular móvil. Con esta opción, la cobertura suele ser un problema, incluso dentro de una pequeña oficina o en el hogar si se tiene una oficina donde el ancho de banda es relativamente limitado. Wi-Fi municipal. La mayoría de los municipios no tienen implementada una red Wi-Fi de malla. Si está disponible y dentro del rango, entonces es una opción viable. Satélite. Esta opción es costosa y ofrece una capacidad limitada por suscriptor. Normalmente se usa cuando no hay otra opción disponible. Ahora tenemos un laboratorio de investigación de opciones de acceso a Internet en banda ancha. Es hora de practicar y revisar los conceptos aprendidos. Se tiene el laboratorio de conceptos One Packet Tracer que deberá descargarse y realizar. La primera pregunta dice, una compañía está expandiendo sus negocios a otros países. Todas las oficinas de las sucursales deben permanecer conectadas a la corporación principal, siempre. ¿Cuál tecnología de red es requerida para soportar este escenario? La respuesta es WAN. En la segunda pregunta nos dice cuál es la tecnología recomendada para usarse en infraestructura pública WAN cuando una sucursal está conectada a un sitio corporativo. La respuesta es VPN. La tercera pregunta dice, ¿cuál medio hace que el proveedor de servicios use para transmitir datos sobre la WAN, conexiones con SONET, SDH o DWDM? La respuesta es fibra. En la cuarta pregunta tenemos que ¿cuál sentencia describe una característica de la WAN? La respuesta es que las redes WAN son propiedad de los proveedores de servicio. La quinta pregunta dice, ¿cuál tipo de red sería usado por una compañía para conectarse a lo largo de un país? La respuesta sería WAN. En la sexta pregunta tenemos que una compañía con 10 empleados usa una LAN para compartir información entre computadoras. ¿Cuál tipo de conexión al Internet sería la apropiada para esta compañía? Tenemos entre las opciones una conexión dial-up, una red privada virtual, una línea dedicada privada,
un servicio broadband? La respuesta sería un servicio broadband, tales como DSL, a través de su proveedor de servicios local. En la pregunta 7 dice cuáles dos capas del modelo OSI para WAN, para tecnologías WAN, provee servicios. Respuesta: capa física y de enlace de datos. 8. Un cliente necesita una conexión metropolitana de área WAN que provee alta velocidad, ancho de banda dedicado entre dos sitios. ¿Cuál tipo de conexión WAN cumpliría esta necesidad? Las opciones son red conmutada por circuitos, Ethernet WAN, MPLS o red conmutada por paquetes. La respuesta sería Ethernet WAN. En la pregunta 9 tenemos que una compañía de bus interciudades quiere ofrecer conectividad a Internet constante a los usuarios que están viajando en el bus. ¿Cuáles dos tipos de infraestructura WAN cumpliría este requisito? Escoja dos. Entre las opciones se tiene infraestructura privada, infraestructura pública, dedicada, de conmutación de circuitos, celular. La respuesta sería celular y de infraestructura pública. La pregunta 10 dice, una empresa tiene 4 sucursales. La oficina principal necesita conectividad completa a todas las sucursales. Las sucursales no necesitan conectarse directamente entre ellas. ¿Cuál tecnología WAN es la más confiable? Entre las opciones tenemos bus, de malla completa, de hub and spoke, de malla y de punto a punto. La respuesta correcta es hub and spoke. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es una característica de una WAN? Y entre las opciones se tiene, una WAN es típicamente de propiedad de una empresa y la cual quiere interconectar sus LAN. La otra dice, el servicio WAN, el proveedor de servicio WAN incluye áreas tales como telefonía de red o servicio satelital. La otra opción, las WAN siempre usan cables físicos para conectar las LANs. Y la otra, que una WAN opera dentro de una área geográfica. La respuesta sería que el proveedor de servicio WAN incluye carrier tal como telefonía o servicios satelitales. En la pregunta 12 dice, ¿cuáles son los dos tipos de tecnologías WAN conmutadas por circuito? Elija dos. Tenemos Frame Relay, DSL, PSTN, ATM y SDN. La respuesta es PSTN y SDN. Finalmente, en la pregunta 13 dice, una nueva corporación necesita una red de datos que debe cumplir con ciertos requisitos. La red debe proveer una conexión de bajo costo para el personal de ventas que está disperso sobre una área geográfica grande. ¿Cuál de los dos tipos de infraestructura WAN cubriría estos requerimientos? La respuesta sería infraestructura pública e Internet.